Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente para más una clase de la materia de armatología, doctrina del pecado. Esta es la clase número 3. Nos quedaría entonces una clase más, ya estaríamos finalizando entonces nuestra materia. Y hoy vamos a hablar acerca de la herencia del pecado. Estamos en la página número 9 de nuestro material, entonces, para que usted pueda ubicarlo ahí. La herencia del pecado, una definición. El pecado heredado es aquel estado pecaminoso con el cual nacen todos los humanos. Cuando hablamos, ¿verdad?, entonces de la herencia del pecado, estamos hablando de aquel estado, ¿verdad?, pecaminoso con el cual nacen todos los seres humanos. Y ¿verdad?, es transmitido a través de las generaciones desde Adán, nuestros primeros padres, que fueron, ¿verdad?, junto con Eva, los que cayeron en pecado. Los teólogos han usado varias clasificaciones para describir este concepto de pecado heredado. Primero, algunos le llaman como el título de este capítulo, pecado heredado. Esto enfatiza la verdad de que todas las personas heredan este estado pecaminoso de sus padres y los padres de los de ellos hasta llegar a Adán y Eva. ¿Ya? Entonces, aquí no hay nada más que profundizar, ¿verdad? Todos los que nacen a través de hombre y una mujer, entonces, ¿verdad?, heredan automáticamente este pecado, el cual fue traspasado desde Adán ya a todas las generaciones. Entonces, hay algunos teólogos que le llaman, le dan esta definición de pecado heredado. Otros le llaman la naturaleza pecaminosa, lo cual enfoca el hecho de que el pecado ha corrompido nuestra naturaleza entera. El término naturaleza pecaminosa provee un claro contraste entre esa naturaleza radical y sus frutos, los cuales son hechos particulares del pecado. ¿Ya? Entonces, otros le llaman, ¿verdad?, la naturaleza pecaminosa, lo cual también no es una mala definición, porque nuestra naturaleza realmente es pecaminosa y los frutos de nuestra naturaleza, ¿verdad?, son particularmente pecaminosos. Y otros, ¿verdad?, prefieren el término pecado original, ¿ya? O sea, se originó en el jardín del Edén. Desde ahí se originó el primer pecado, aunque en escatología bíblica ya he comentado y he dicho anteriormente de que el primer pecado nace en el corazón de Lucifer, allá en el cielo, ya cuando se rebela contra Dios. Pero el primer pecado terrenal se origina con Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Ya? Por eso se le llama pecado original, porque ahí su origen. Porque el pecado original de Adán produjo esa corrupción de la naturaleza que fue transmitida por herencia a cada sucesiva generación. Entonces, cuando hablamos de la herencia del pecado, hablamos, en primer lugar, de pecado heredado, primera definición. Naturaleza pecaminosa, segunda definición. Tercero, pecado original. Cualquiera de las tres, ¿verdad? Amén. Llega al mismo punto y a la misma verdad de que todos han heredado esta infección llamada pecado. No hay nadie en este mundo que pueda decir, ¿verdad?, yo soy santo, yo nunca he pecado, ya no hay pecado en mi vida. No existe eso. Todos nacen en pecado. Evidencia escritural. Necesitamos, ¿verdad?, tener apoyo bíblico para lo que estamos hablando. Necesitamos ver por la escritura si esto realmente es verdad o no. La Biblia claramente afirma que todos los aspectos del ser del hombre son corruptos por naturaleza. Somos hijos de ira, es decir, los objetos de la ira de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 3. Veamos si esto es así. Libro de Efesios capítulo 2. Vamos a ver esta referencia bíblica. ¿Cuál era el versículo entonces? Versículo número 3. ¿Ya? Veamos. Verso 3 dice, vamos a subrayar acá el versículo para que podamos leerlo bien. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, ahí está, éramos hijos de ira. Ahora, ¿por causa de qué?
por causa, ¿verdad?, del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto muestra, ¿verdad?, la corrupción de la humanidad. Éramos hijos de ira, estábamos bajo la ira de Dios por causa del pecado, ¿ya? Por las acciones también somos los objetos de la ira de Dios. Pero este versículo se refiere a algo innato. El Salmo 51.5 indica que esto es algo que tenemos desde la concepción, no adquirida por nuestras acciones durante nuestra vida. Vamos al Salmo 51, verso 5. Vamos a ver. Veamos. Salmo 51. Miren lo que dice el versículo número David, ¿verdad? Amén. Después de haber pecado con Betsabé, ¿ya?, la cual no era su esposa. Miren lo que dice David. He aquí en maldad he sido formado, dice, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, aquí, ¿qué nos muestra David? Perdón, tengo un poco de gripe, ¿ya? ¿Qué nos muestra David acá? ¿Verdad? ¿Qué nos enseña? Bendito sea el nombre del Señor. Que el pecado original, ya, o la naturaleza pecaminosa, o el pecado heredado, es algo, ¿verdad?, que lo heredado desde el vientre de nuestra madre, cuando somos concebidos. Y no es algo, ¿verdad?, que se va adquiriendo al pasar del tiempo, a medida que vamos creciendo, vamos pecando más, cada vez más, nos vamos corrompiendo más. No, el pecado heredado es algo que viene desde el nacimiento. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. Aquí no se está refiriendo, ¿verdad?, a la relación sexual entre la pareja, porque hay algunos puntos teológicos, ¿verdad?, principalmente de la rama católica, ya apostólica. Yo he escuchado a algunos decir, ¿verdad?, que el pecado original es el sexo. Y aquí lo que David no está diciendo eso. No está diciendo que porque su mamá con su papá se unieron, ¿verdad?, y como pareja pecaron, no. Y lo concibieron a él, ¿verdad?, lo hicieron a él, no. Está diciendo, ¿verdad?, en pecado me concibió mi madre, ya, dice David, y en maldad he sido formado. Quiere decir que él ya adquiere esta naturaleza cuando es formado en el vientre de la madre. Entonces, por lo tanto, nosotros heredamos el pecado desde nuestra concepción, ¿ya? Cada faceta del hombre es afectada por esta naturaleza pecaminosa. Primero, su intelecto está cegado, ¿ya? Por causa del pecado, ¿verdad?, nuestro intelecto, nuestra mente, ¿verdad?, muchas veces no percibe las cosas espirituales. Es por eso que la gente del mundo, ¿verdad?, se burla, se ríe de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque su intelecto está cegado, ¿ya? 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos allá. Segunda Corintios capítulo 4, verso 4, vamos a ver. Mira lo que dice Pablo acá a los Corintios. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás cegó el entendimiento. Entonces, una de las primeras, ¿verdad?, faceta, ¿ya? O uno de los primeros, ¿verdad?, efectos del pecado es cegar el entendimiento. Segundo, su mente está reprobada o desaprobada. Su entendimiento está entenebrecido, separado de la vida de Dios. Sus emociones están degradadas y contaminadas. Su voluntad está esclavizada al pecado y por lo tanto se opone a Dios. Miren todos los efectos que tiene, ¿verdad?, y que trae esta herencia del pecado a nuestra vida. Trae ceguera espiritual, ya una mente reprobada, que no es aprobada por Dios, lógicamente. El entendimiento pasa a estar entenebrecido, separado de la vida de Dios. Por eso muchas personas no quieren nada con Dios, ¿ya? Y pecan deliberadamente, asesinan, cometen homicidio, y es como que no les da nada, ¿ya? Las emociones están degradadas y contaminadas. Su voluntad está esclavizada al pecado, ¿ya? Y por lo general, ¿verdad?, al estar esclavizada al pecado, está esclavizada a los vicios, quieren liberarse, pero no pueden. Vamos a ver Romanos capítulo 6, verso 20, ¿ya? Veamos esa referencia.
Vamos allá. Romanos capítulo 6, versículo 20. Vamos a ver esa referencia bíblica, ¿ya? Dice, por cuanto eres esclavo del pecado, ¿ya? Eres libre acerca de la justicia. Mire cómo llama aquel, ¿verdad?, que practica el pecado, aquel que es dominado por esta herencia, ¿ya? Esclavo del pecado. O sea, la persona pasa a ser esclavo del pecado. Y Pablo sigue, ¿verdad?, diciendo, ¿pero qué fruto tenéis de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. O sea, los frutos, ¿verdad?, no eran buenos, ¿ya? Lo que recibíamos a cambio, ¿verdad?, no era bueno, sino que muerte espiritual, ¿ya? Bien, entonces hemos visto, ¿verdad?, evidencia escritural por la escritura que muestra, ¿verdad?, que el pecado es algo que heredamos desde, el vientre, ¿ya?, de nuestra madre cuando somos concebidos. Y vimos también las consecuencias que este pecado heredado, ¿verdad?, trae a nuestras vidas. Amén. Punto número 3, depravación total. Esta palabra es fuerte, ¿verdad? Cuando llamamos a alguien depravado, estamos hablando de una persona, ¿verdad?, que no tiene vuelta, ¿verdad? Una persona que es dominada totalmente, ¿verdad?, por la maldad. Bueno, hay un término teológico, ¿verdad?, que dice que la depravación del pecado, ¿verdad?, es total en toda la raza humana. La evidencia escritural provee la base para lo que comúnmente se le ha llamado la depravación total. La palabra depravación en español significa pervertido o torcido, ¿ya? El Nuevo Testamento, en la versión Reina Valera 1960, no la emplea, pero algunas traducciones modernas así la usan para traducir adoquimos, ¿ya? Esta es la palabra, ¿verdad?, griega para depravación total, ¿ya? O la perversión, ¿verdad?, o estar torcido. El ser humano está depravado, está pervertido por causa del pecado, está torcido delante de Dios. Romanos capítulo 1, verso 28, ¿ya? Vamos a ver Romanos capítulo 1, verso 28. Veamos lo que dice Pablo acá, ¿ya? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen, ¿ya? O sea, como las personas, ¿verdad?, que está hablando Pablo, no le interesó, ¿verdad?, lo que Dios dice en su palabra, los mandamientos que le entregó, ¿verdad? No le interesó, ¿verdad?, dar oído a su conciencia, por último. Dios dice que los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, aquí vemos que la raza humana entonces quedó reprobada delante de Dios, quedó depravada, torcida. Esta palabra significa que no resiste la prueba, ¿ya? Y nos provee una clave para definir el concepto de la depravación. La depravación significa que el hombre fracasa en cuanto a agradar a Dios. Denota su carencia de mérito ante los ojos de Dios. O sea, el hombre, ¿verdad?, por causa del pecado, por causa de esta depravación, no puede agradar a Dios de ninguna manera. Ya haga lo que haga las mandas que haga las misas que haga, prenda las velas quien quiera, ¿verdad?, no puede agradar a Dios, ni con buenas obras. Punto número 4. La penalidad conectada con el pecado heredado. Este pecado heredado, ¿verdad?, ya de nuestros padres, tiene como producto, ¿verdad?, una penalidad, un fruto, ¿ya? La penalidad que está particularmente relacionada con el pecado heredado es la muerte espiritual. Pablo lo dice, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, es el salario que recibimos. Ya cuando la persona peca, ya su recompensa es muerte física y espiritual, ¿ya? Ahora bien, la muerte siempre indica alguna clase de separación. Así que la muerte espiritual significa una separación de la vida de Dios en esta vida presente. Y si esta condición continúa sin cambiar a través de la vida, entonces lo que sigue es la muerte eterna o la segunda muerte. O sea, si la persona, ¿verdad?, amén, practica el pecado, lo que va a tener como fruto es la muerte espiritual en esta vida. O sea, va a estar siempre separado de Dios. No va a poder nunca conocer a Dios, ¿ya? Y si sigue pecando, ¿verdad?, hasta el día de su muerte,
en la eternidad va a tener como fruto una muerte espiritual. ¿Ya? Veamos Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos allá. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Veamos esa referencia. Efesios capítulo 2. Veamos lo que dice. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Mira lo que dice Pablo. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Muerte, ¿qué muerte? Muerte espiritual. Aquí se confirma entonces lo que estamos leyendo. La penalidad, ¿verdad?, de este pecado heredado es la muerte espiritual. ¿Ya? O sea, pierde la comunión con Dios en esta vida. ¿Ya? Tiene cero posibilidad de poder acercarse a Dios, agradar a Dios. Y también en la vida eterna, ¿verdad?, en el más allá, también va a haber una muerte espiritual como fruto de esta desobediencia. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice Juan, ¿verdad? Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice el verso 13, y el mal entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se da cuenta? O sea, la punidad, la recompensa de aquel que sigue pecando, sigue practicando este pecado heredado, es la muerte, primeramente muerte espiritual, ¿ya? Alejamiento de la comunión con Dios cada vez más, y la muerte eterna. Las flores cortadas ilustran bien a los seres humanos, que hacen cosas buenas, pero que aún así están muertos espiritualmente. La flor que se le ha cortado a una planta está muerta o viva. Al principio es bonita, fragante, y en combinación con otras flores que han sido cortadas. Puede favorecer a la casa más fina, a una iglesia o a una ocasión. Parece viva, es útil, pero en realidad está muerta, porque ha sido separada de la vida de la planta que la produjo. En este punto la ilustración deja de funcionar, porque no es posible darle a una flor vida nueva y eterna, algo que Dios puede hacer por uno que cree en el Señor Jesús. ¿Ya? O sea, hay personas, ¿verdad?, que usted dice y las ve, ¿verdad?, y dice, no, son personas buenas, Dios tendría que salvarlas, pero Dios no mira, ¿verdad?, si es bueno. Dios mira, ¿verdad?, si realmente, ¿verdad?, Él tiene a Dios en su corazón, ha aceptado a Jesús, su sacrificio, ya en su vida, para poder entonces ser salvo. Porque gente buena en el mundo hay mucha, ¿ya? Incluso yo diría más buena que cristianos, pero que no tiene a Dios en su corazón. Entonces no les sirve. Es como una flor cortada, hermosa, pero los días se marchita. Ahora, ¿cuál es el remedio para el pecado heredado? El remedio de Dios es doble. Primero, nueva vida en Cristo al creer, la cual juzga la carne. La vida del Espíritu Santo que capacita al creyente para vivir libre del dominio de aquella vieja vida. O sea, el remedio es doble, ¿verdad? Una nueva vida en Cristo al creer. O sea, Dios nos da nueva vida al creer. Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos allá. Veamos esa referencia. Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay. Qué hermoso este texto, me gusta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? O sea, no hay condenación. El que está en Cristo, una, ¿verdad?, nueva criatura es. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya? Entonces, el remedio, ¿verdad?,
para el pecado, para vencer el pecado, ¿ya? Es una nueva vida en Cristo, ¿ya? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿ya? ¿Por qué? Porque han nacido nuevos, porque han recibido una nueva vida, ¿ya? Y han crucificado la carne, ¿ya? La dádiva del Espíritu Santo que capacita al creyente. El Espíritu Santo nos ayuda. Si bien es cierto, ¿verdad? Pecamos, sí, pecamos, amén, a diario, pero luchamos. El Señor nos da la fuerza para vencer, si queremos, el pecado. La transmisión del pecado heredado, punto número 6. El mismo calificativo indica cómo el pecado original es transmitido de una generación a la próxima y de la próxima a la próxima. Nosotros lo heredamos a nuestros padres como ellos los suyos, y así hacia atrás, hasta los primeros padres, Adán y Eva. Después que ellos pecaron, solamente podían reproducirse según su especie, es decir, sus hijos eran pecadores, por nacimiento. ¿Ya? Lo que leíamos anteriormente, ¿verdad? Esto es un poquito más de lo mismo, ¿verdad? Lo que dice David en el Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. ¿Ya? Entonces eso se hereda, se transmite, ¿ya? De padre a hijo, de hijo, etc. Amén. De generación en generación. El remedio para el pecado heredado. Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? El remedio es doble, dice. La redención incluye un juicio sobre la naturaleza pecaminosa. De modo que el creyente ya no está bajo la obligación de servir al pecado. ¿Ya? O sea, la redención de Cristo, ¿verdad? Cuando Él nos liberta, nos salva, trae un juicio sobre la naturaleza pecaminosa. De modo, ¿verdad?, que ya no estamos obligados a ser esclavos del pecado, a servir al pecado. Todo lo que pertenece a la vida vieja ha sido crucificado con Cristo. La muerte siempre significa separación. Por siguiente, su muerte nos separó del dominio del pecado original. Ya cuando Cristo muere en la cruz, entonces nos hace libres, ya, de la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, verso 24. Veamos esa referencia. Veamos lo que dice Pablo. Gálatas capítulo 5, verso 24. ¿Ya? Dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice. ¿Ya? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ya? Entonces, si usted ha aceptado a Cristo, ¿verdad? Usted está crucificado, usted ha crucificado, ¿ya? Sus pecados en la cruz. Por lo tanto, este pecado, este vicio no debería tener más dominio sobre su vida, porque Cristo reina en su vida. Y si tiene dominio, ¿verdad?, algún pecado, algún vicio, tenemos que pedirle a Dios la fortaleza para poder vencerlo. ¿Ya? Todo lo que pertenece a la vida vieja ha sido crucificado con Cristo. La muerte siempre significa separación, por consiguiente su muerte nos separó del dominio del pecado original. Sin embargo, lo viejo no es erradicado hasta la resurrección. Por lo tanto, Dios nos ha dado su Espíritu Santo para darnos la victoria sobre el pecado en la vida diaria. Esto es importante, hermano. Lo viejo no es erradicado hasta la resurrección. O sea, ¿qué quiere decir eso? No vaya a desanimarse, no vaya a desalentarse, ¿verdad? Si a veces peca, cae. Porque lo viejo no está erradicado, no es que esté erradicado, no es que Cristo llegó a mi vida y yo ya nunca más peco. No, no es así. Vamos a seguir teniendo caídas, vamos a seguir cometiendo errores, ya, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a vencer. Amén. Y lo viejo, ¿verdad?, finalmente va a ser erradicado, ya, en la resurrección cuando Cristo vuelva. Si es que no hemos muerto, ¿verdad?, o si hemos muerto, vamos a resucitar y nos vamos a ir con el Señor. Y si el Señor viene, vamos a ser arrebatados. Bien, hay algunos ataques contra esta doctrina, ¿ya? Hay otras posturas, ¿ya?, con respecto al pecado heredado, ¿ya? Tenemos el pelagianismo, ¿ya? Pelagio fue un monje de Bretón, ¿ya?, de mucha inteligencia, ¿ya? Un hombre muy, muy sabio para algunas cosas, ¿ya? Pelagio, ¿verdad?, era un monje británico que predicó en Roma alrededor del 400 a.C. Creía que puesto que Dios no podía mandar algo imposible a realizar, y puesto que Él ha mandado que los hombres sean santos, todos entonces pueden vivir una vida libre del pecado. Él enseñó que el hombre fue creado neutral, ni pecaminoso, ni santo, y con la capacidad y la voluntad de escoger libremente
o el pecar o el hacer el bien. Bueno, esto en parte es verdad. Tenemos la libre voluntad, ¿verdad?, de escoger si pecamos o no. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era para ir al grano? ¿Qué es lo que enseñaba, verdad, Pelagio? Pelagio enseñaba, verdad, que no hay pecado heredado. El pecado original solo había sido un mal ejemplo de Adán y Eva, era un mal ejemplo, ¿verdad? Pero no es que él heredó eso. Nosotros escogemos si seguimos el pecado o la conducta de Adán o no. Aquí está equivocado Pelagio, porque hemos visto por la escritura, ya que nuestro primer padre, Adán, el representante de la raza humana, pecó y traspasó esto, heredó esto, ¿verdad?, a través de la generación. Ya, por lo tanto, Pelagio, ¿verdad?, está equivocado en cuanto a esta doctrina. Después tenemos el socianismo. ¿Qué es el socianismo? Este movimiento que lleva ese nombre por Lelio Socino, 1525, y su sobrino Fausto, fue el precursor del unitarianismo. ¿Ya? O sea, los socianismos, ¿verdad? ¿Ya? Eran personas que creían en el unitarianismo, o sea, en que Dios es uno, no eran trinitarios, ¿ya? O sea, tenían esta doctrina, ¿ya? Dios, Jehová es uno, como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, creen en el unitarianismo, ¿ya? Para ellos solamente Jehová. El Espíritu Santo es una fuerza activa, Jesús es el ángel Gabriel, ¿ya? Entonces ya vemos acá, ¿verdad?, que este movimiento ya tenía problemas con su doctrina, ¿ya? Sus enseñanzas incluyen una negación de la deidad de Cristo. Miren, negaban la divinidad de Cristo. Una negación de la predestinación, el pecado original, la incapacidad total y la sustitución penal. O sea, no creían que el pecado, ¿verdad?, no creían en el pecado original, ¿ya?, en la incapacidad total de poder alcanzar, ¿verdad?, la salvación, y en la sustitución penal. Ya, o sea, que Cristo hubiese muerto por nosotros. ¿Ya? La doctrina sociniana es antitrinitaria y considera que en Dios hay una única persona y que Jesús de Nazaret no existía antes de su nacimiento, aunque nació milagrosamente de la Virgen María por voluntad divina. O sea, Jesús, ¿verdad?, no siendo Dios, no podía entonces expiar nuestro pecado. Esta era la postura, ¿verdad?, de este movimiento llamado el socianismo. ¿Ya? Por eso le dije que estamos hablando acerca de los movimientos, ¿verdad?, que son contrarios a lo que estamos estudiando ahora, que es el pecado heredado. Tenemos el arminianismo, ¿ya? A todo esto nosotros somos arminianos, en algunos puntos, ¿ya? Porque existe el movimiento, la postura arminiana en cuanto a la salvación y también la postura calvinista, ¿ya? Nosotros somos arminianos. Aunque los puntos de vista de Jacobo Arminiano, 1560, después de Cristo, no eran muy divergentes de la teología reformada, o sea, nuestra, los de sus sucesores lo fueron más y más. El arminianismo enseña que Adán fue creado en inocencia, no en santidad, que el pecado consiste en actos de la voluntad, que heredamos la corrupción de Adán, pero no la culpabilidad ni una naturaleza pecaminosa. Se equivocan. En el primer punto estamos de acuerdo con Arminiano, ¿ya? Adán fue creado en inocencia, ¿ya? Pero en el segundo no. Y dice, pero no en santidad, no. Adán fue creado en inocencia y en santidad hasta que pecó, hasta que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿ya? El pecado consiste en actos de voluntad, eso no es verdad, ¿ya? El pecado es algo que nosotros heredamos, ¿ya? Amén. No es que si yo quiero peco, sino que, no, es verdad, claro, o sea, por una parte es verdad, ¿ya? Yo si quiero, ¿verdad?, hago algo, pero muchas veces, ¿verdad?, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos lleva a pecar involuntariamente, ¿ya? Que heredamos la corrupción de Adán, pero no la culpabilidad ni una naturaleza pecaminosa. Está equivocado también acá. Heredamos sí la corrupción y por ende la culpabilidad, y heredamos sí una naturaleza pecaminosa, ¿ya? Si no, Jesús no hubiese tenido por qué venir a morir en la cruz por nosotros. Que el hombre no es totalmente depravado, que el hombre tiene la facultad de hacer el bien y conformarse a la voluntad de Dios en esta vida, al punto de la perfección, y que la voluntad humana es una de las causas de la regeneración. Eso no es verdad,
Ya, el hombre es por naturaleza depravado, está depravado. Ya, lo que mostraba la Escritura, ¿verdad? Amén, que no pudimos agradar a Dios. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Ya, tenemos la facultad de hacer el bien, es verdad, sí. Ya tenemos la facultad de hacer el bien y conformarnos a la voluntad de Dios en esta vida. Pero no el punto de la perfección, porque la perfección solamente la vamos a encontrar en Dios. Lo que dije anteriormente, hay algunos puntos del arminianismo, de Jacobo Arminiano, en el cual concordamos y otros no. El semi-pelagianismo, ¿ya? La enseñanza de Pelagio encontró la oposición de su contemporáneo, Agustín, quien enfatizó la incapacidad total del hombre para alcanzar la justicia y por lo tanto su necesidad de la gracia soberana solamente. El semi-pelagianismo es una posición intermedia entre el agustinismo, con su fuerte énfasis sobre la predestinación y la incapacidad del hombre, y el pelagianismo, con su insistencia en la habilidad completa del hombre. Los semi-pelagianismos enseñan que el hombre retiene una medida de libertad con la cual puede cooperar con la gracia de Dios. La voluntad del hombre ha sido debilitada y su naturaleza afectada por la caída, pero él no es totalmente depravado. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que enseñan? En resumen, lo que enseña el semi-pelagianismo. El semi-pelagianismo es una forma menor de pelagianismo, dice. Mientras que el semi-pelagianismo niega la doctrina bíblica de la predestinación y elección, ¿ya? No niega el pecado original y sus efectos sobre la voluntad del corazón humano, mente y cuerpo. O sea, en eso ahí estamos de acuerdo. No niega el pecado original. O sea, hay un pecado original y este tiene efectos sobre la voluntad ya del hombre, su corazón, mente y cuerpo. En eso ahí estamos totalmente, ¿verdad?, de acuerdo. Pero enseña que Dios y el hombre cooperan para obtener la salvación del hombre. O sea, 50% de la gracia de Dios y 50% del esfuerzo humano. Yo no estoy muy de acuerdo en este punto con con el semi-pelagianismo, porque la realidad no depende del esfuerzo humano. La salvación depende totalmente de Dios. Depende si el hombre de que abra su corazón, de que acepte el mensaje ya, pero esfuerzo humano, no. En la realidad, ¿verdad? El único esfuerzo que nosotros hacemos es creer, ¿verdad? Y aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Hay algunas cosas en las cuales los semi-pelagianistas, ¿verdad? Están de acuerdo con nosotros en que el pecado original es algo heredado, ¿ya? Estamos de acuerdo con eso en ello. Pero en cuanto a que el hombre tiene que, ¿verdad?, colocar de su parte ya el esfuerzo humano del hombre para alcanzar la salvación, no estoy de acuerdo. Que es lo que enseña en verdad la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya que hay que hacer buenas obras para poder alcanzar la salvación. ¿Ya? Después tenemos la neortodoxia. En general, la neortodoxia toma el pecado muy en serio. Se define como estar centrado en sí mismo, en vez de estar centrado en Dios. Sin embargo, ¿ya?, el relato del pecado de Adán en Génesis 3 no es histórico, en el sentido de que fue un evento real que ocurrió en cierto tiempo, en un lugar particular. Podríamos decir, ¿verdad?, que nuestra postura del pecado, nuestra postura, protestante, cristiana, tiene mucho de la neortodoxia. ¿Ya? Y el padre de la neortodoxia fue Karl Barth, considerado el padre, ¿verdad?, del neortodoxia, de la neortodoxia, perdón. Fue un reconocido teólogo del siglo XX que rechazó la teología, ¿verdad?, liberal. ¿Ya? O sea, él fue quien puso estas bases, ¿ya? Y dijo, no, el pecado hay que tomarlo en serio, no un juego. ¿Ya? El relato del Génesis, capítulo 3, ¿verdad?, no es, ¿verdad?, histórico, es un evento real que sucedió. ¿Ya? No se puede negar. Y Adán no fue un individuo real que realmente vivió en esa tierra, pero Adán representa al hombre en cada etapa de su desarrollo. El relato de la caída de Adán es la historia de todos nosotros. ¿Ya? Bueno, aquí no concordamos con él, ¿verdad? Adán fue un personaje real. Adán no fue alguien ficticio que nos quiso dar un ejemplo, ¿ya? O alguien simbólico para que toda la raza humana tomase conciencia. En eso aquí no concordamos con él. Pero en lo anterior, ¿verdad?, estamos totalmente de acuerdo. El pecado es algo que hay que tomárselo en serio y que Génesis 3, ¿verdad?, no es simplemente una historia,
¿Ya? Es algo real que ocurrió. Bien, quedamos hasta aquí entonces con el estudio de hoy acerca, ¿verdad?, de la herencia del pecado. Que el Señor les bendiga grandemente. Estudien, lean el material para que puedan estar preparados entonces para la prueba. Shalom, burajá, paz y bendición. Que el Señor les bendiga. Amén.